¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto que nos podamos encontrar. Iniciamos hoy una serie de presentaciones vinculadas a la pintura en general y como tal en dos grandes aspectos. La pintura occidental, con todas sus técnicas y materiales específicos, es decir, la manera de expresarse estéticamente a través de la plástica de la escuela europea y la difusión que tuvo hacia otras regiones. Y por otro lado, la pintura de Extremo Oriente, siendo China la madre y la gran maestra acerca de diversos materiales y una ejecución plástica completamente diferente. Es un gusto para mí que podamos recorrer juntos las distintas instancias vinculadas a esto y en particular hoy vamos a dar inicio a la presentación de los materiales vinculados con la pintura tradicional china. Como tal, esta pintura ha perdurado durante más de 2 milenios, aportando en forma sucesiva a su corpus técnico, plástico y estético sin parar. Es la única sociedad que continúa viva y que deviene desde la antigüedad. India, en su estructura social, ha pasado. Los distintos imperios asiáticos también lo han hecho. En el pasado, todos recordamos que hubo un Egipto glorioso que hoy ya no existe, una Grecia, una Roma, una Etruria, etc. Pues bien, China está vigente actualmente hoy y los cultores de su pintura siguen ejerciéndola de una forma muy similar a como se hacía hace mucho más de 1000 años atrás. De modo que este pueblo, muy rodeado geográficamente por formaciones y grandes masas de agua, tuvo muy poco intercambio en las épocas antiguas. Hoy, en un mundo globalizado, es fácil poder acceder a todas las maravillas del pasado que ha tenido esta región del continente. Pues bien, cuando hablamos de pintura china, hablamos de materiales nuevos. Por supuesto, no novedosos para ellos, pero sí novedosos para nosotros. Y como tal, ellos han creado 4 elementos únicos que no han tenido antecedentes en otras regiones. Esos 4 elementos, que es muy importante recordar como creaciones propias regionales, son el papel, el pincel de una estructura muy especial y el tintero y la tinta. Los 4 materiales novedosos en cierta forma para nosotros, puesto que, por supuesto, también los conocemos en Occidente, pero Oriente tomó la delantera y mucho tiempo antes le buscó su manera y encontró, por supuesto, a través de experiencia, de prueba y error, alcanzar a tener los más altos estándares de calidad en cada uno de ellos. Por eso, tomamos primeramente el tema del pincel. Pincel ha tenido una evolución que ha sido en realidad corta, porque para el siglo II a.C., su diseño era exactamente igual al que utilizamos hoy en día. Hay antecedentes de pinceles mucho más antiguos que han sido hallados en tumbas, al menos sus cabos, porque el pelo que integra la parte delantera con la cual se ejerce la pintura obviamente quedó degradado. Bien, el pincel chino suele constar de 2 partes, a veces, de acuerdo a su calidad, por 3 partes. Veamos. Está compuesto por una cabeza
que está integrada por una estructura que va a sostener el pelo. Para nosotros en Occidente la conocemos como virola y tiene carácter metálico. En estos casos suelen ser astas de ciervo. En la actualidad se ha reemplazado por acrílicos tonalizados y en el pasado, de acuerdo al poseedor, podía llegar a ser hasta de algún material regio como el oro. Bien, los pelos entonces se enganchan allí y luego le vamos a dedicar unas palabras especiales a referirnos sobre su estructura interna. Luego tenemos el cabo, que es desde donde se va a sostener el pincel, y por lo general un remate en su parte alta para colgarlos luego y que vuelvan a secarse después de su uso. Esto hará que duren durante muchísimo tiempo. Les dije recién que iba a dedicar unas palabras especiales a la morfología interna que se le da al hato de pelos. Las características fundamentales de este pincel es que tiene dos tipos de tamaño de pelo. Un pelo un poco más corto y rústico en su interior, capaz de tener una gran retención líquida, y cubriéndolo todo a su alrededor, el pelo mucho más fino y delicado, que es el que tiene contacto directo luego con la hoja de papel, y va a ir de a poco aplicando su descarga conforme nosotros vamos pidiéndole a través de las pinceladas. Algo que seguramente ustedes pueden llegar a notar es el distinto color que presentan los diversos pelos con que están hechos estos pinceles. Hay una regla general que indica que los pelos oscuros, que van desde el castaño claro hasta el negro incluso, presentan una flexibilidad, una elasticidad muchísimo más resistente que otros que son considerados pinceles blandos. Los pinceles cuyo pelo tienen color marrón, ese pelo es aportado siempre por animalitos porque es pelo natural. No se utiliza el pincel sintético en China, no se ha utilizado jamás dentro de la pintura tradicional ni se lo utiliza hoy, de modo que siempre estos pinceles de pelo natural, insisto, los colores oscuros y muy elásticos corresponden a mustélidos como por ejemplo el hurón, la marta sibelina, etc., todos de la misma familia animal. Luego tenemos pelos blancos que provienen de oveja y de cabra que tienen una elasticidad menor. Es decir, que ante el trazo el pincel le va a costar mucho más recuperar su forma. Veamos entonces algunos de ellos que yo he preparado para ustedes. Esta es la manera de proteger a un pincel de modo que podamos tenerlo envuelto en estos individuales de bambú que en conjunto presentan una gran resistencia y soportan muy bien cualquier golpe. Fíjense, este pincel usado ya, de tono grisáceo por la tinta, en su origen era de color blanco. En relación a mi mano, ustedes pueden tener una idea del tamaño de este pincel, que aproximadamente para nosotros en Occidente es un tamaño 8 o 9, aproximadamente. Luego esos tamaños van incrementando y nosotros tenemos una gran diversidad. Todos se manipulan de la misma manera. Acá tenemos uno que no es combinado, simplemente el pelo del animalito es bicolor.
Por supuesto, existen pinceles que son brochas de mucho mayor tamaño. Para una pintura de tamaño y formato, digamos, mediano, como podría ser una medida de 50 por 70 centímetros a nuestra medida occidental, o lo que podría ser de 70 por 35 para una medida oriental, es decir, mucho más estilizado, se puede pintar toda la obra sin ningún inconveniente con este tipo de tamaño. Para los fondos y para la figura se va a utilizar este tipo de pincel. Cuanto más pequeño, podrá resolver ciertos detalles. Y para manchas de un aliento mayor, vamos a poder contar con un manejo ágil y rápido para dar lavados, humedecer, etc. Dentro de un accesorio muy sencillo con el que podemos contar, tenemos al apoyapinceles, puesto que cuando los vamos utilizando es bueno que estén en algún sitio donde no tomen contacto con otros y a la vez no contacten con otras superficies. Así podemos ver cómo quedan inmovilizados y podemos disponer de ellos a voluntad cuando los requerimos. Es decir, en el desempeño esto está en un lateral y luego nosotros vamos apoyando los pinceles y tomando el que nos conviene. Aunque quiero recordarles que con 2 pinceles máximo, con 3, resolvemos cualquier obra. Teniendo ubicados nuestros pinceles en los apoyapinceles, habiendo también comentado la manera de resguardarlos a través de individuales, que 1 e incluso 2 hacen mucha más resistencia y pueden soportar cualquier tipo de encuentro o golpe, choque, etc. Vamos ahora a tener en cuenta un capítulo secundario vinculado al pelo y la manera de presentarlo de un modo distinto. Como concepto, nos quedamos con la idea de que siempre el pincel chino tiene pelo natural, el pincel es redondo y ese pincel va a ser utilizado con medios acuosos. Esos son los 3 conceptos que no hemos de olvidar. Bien, entonces pasamos ahora al pincel chato. Contamos con lo que nosotros en Occidente llamamos pinceleta. Estas pinceletas también, de pelos bastante flexibles, totalmente chatas, surgen de una idea de sumatoria de pinceles pequeños y en su evolución han pasado desde este sistema hasta este que tengo en esta mano. Bien, en realidad este tipo de elemento es utilizado para el montaje final de la obra, de modo que pueda ser expuesta, que pueda ser exhibida. El hecho de que nosotros peguemos la obra sobre otro soporte más rígido va a hacer que requiramos de este tipo de elemento, de este tipo de pinceleta. Tamaños los hay muchos. Yo aquí he preparado para que ustedes vean los diversos tamaños que están a nuestra disposición y que, por supuesto, nos dan tentación, nos invitan a que ya estemos pegando, extendiendo la goma, el pegamento para adherir nuestra obra y luego de secada que esté lista para ser expuesta.
pero les voy a dejar una inquietud a ustedes, tanto practicantes que se inician, como aficionados, como pintores profesionales, todos colegas entre nosotros. Qué ganas de tener una batería de elementos en los cuales poner tinta en recipientes alargados y ensayar grandes movimientos, grandes gestos de pincelada y con ellos usarlos para pintar, no solo para pegar. Ese desafío queda en manos de cada uno, porque en definitiva, como se dice en nuestra cultura social rioplatense, cada maestrito con su librito.